Todos hablan de los problemas ambientales, pero nadie se refiere al efecto que la pesca y la explotación de los recursos marinos tienen en las poblaciones del mar. Más del 70% de la Tierra está cubierta por océanos y mares, en los cuales conviven numerosas especies, las cuales actualmente se ven afectadas por el mal accionar del hombre en su hábitat. El mar peruano está reconocido entre los más ricos del mundo, con más de 1000 especies de peces, además de moluscos, crustáceos y algas. En el Perú, el deterioro del mar de Grao es el resultado de las acciones humanas llevadas a cabo sin tomar en cuenta que los recursos proporcionados por los océanos son una de nuestras principales fuentes para vivir. Hechos tales como la pesca indiscriminada, ilegal, incidental e informal están teniendo como consecuencias que numerosas especies marinas se encuentren en peligro de extinción. Este es el océano, y aquí habita una de las criaturas más grandes y enigmáticas del mundo. Es la ballena azul, un poderoso cetáceo hasta 180 toneladas y más de 30 metros de longitud. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un automóvil. El animal más grande del mundo y quizás el más grande que jamás haya habitado en la Tierra. La ballena azul, con sus 3 subespecies, habita en todos los océanos del mundo. En aguas peruanas se presentan durante todo el año, particularmente en verano. Las ballenas azules se encuentran entre los animales más ruidosos del planeta. Estos emiten gruñidos, gemidos y pulsos. Pueden oírse entre sí a más de 1500 kilómetros de distancia. Además para comunicarse, emplean estas vocalizaciones junto con su excelente audición para navegar en las oscuras profundidades del océano. Las ballenas azules poseen una dieta compuesta casi exclusivamente de un animal parecido a un camarón diminuto, el krill. En determinados momentos del año, una ballena azul adulta consume unas 3 toneladas de krill al día. Estas ballenas son ballenas barbadas, ya que desde su mandíbula superior se extienden unas hileras de placas córneas llamadas barbas. Para alimentarse, estos gigantes tragan una enorme cantidad de agua y expanden la piel plisada de su garganta y vientre para absorberla. Entonces cierran sus mandíbulas y empujan el agua hacia afuera. Es así que en las barbas quedarán retenidas los miles de ejemplares de krill. Las ballenas azules tienen pocos depredadores, aunque se sabe que sufren ataques de tiburones, orcas y muchas mueren o quedan heridas al chocar con grandes barcos. El 19 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Ballenas. Esa misma fecha, pero del año 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza de estos cetáceos en todo el mundo, debido a que la captura comercial terminó provocando la extinción de algunas especies. La Comisión Ballenera Internacional está conformada por 88 países, entre ellos Perú. En el Perú, la principal causa de amenaza hacia estos cetáceos es la captura incidental. Varias ballenas fueron observadas en la costa norte del país con mallas de pesca enredadas en sus cuerpos, originando que estos animales terminen mutilados o muertos. Se han adoptado medidas para enfrentar esta amenaza en la costa norte del país. Una de ellas es el diálogo y el trabajo con los pescadores locales, quienes han adherido a dispositivos sonoros a las mallas de pesca a fin de alertar a los cetáceos y reducir su captura incidental.
Además, el Ministerio de la Producción emitió una resolución ministerial para establecer distancias mínimas de acercamiento a cada tipo de especie que habita nuestro mar o usa dicho espacio como zona de paso, ya que en el norte del Perú se pueden avistar especies como las ballenas e incluso acercarse con las recomendaciones especializadas. Las ballenas azules son una maravilla para presenciar en la naturaleza. Sin embargo, están en peligro crítico de extinción, recuperándose muy lentamente de los impactos de la caza de ballenas del siglo XX. Tenemos que trabajar en protegerlas antes de que sea demasiado tarde. Aún hay esperanza. Los lobos marinos suelen encontrarse en las costas de la mitad austral de América del Sur. En el Pacífico habitan en las costas de Perú y Chile. En diversas ocasiones se han visto ejemplares rondando en las Islas Galápagos, situado en Ecuador, Colombia y Panamá. En el Atlántico los podemos encontrar desde el arrecife de Torres en Brasil hacia el sur, en el litoral de Uruguay y en las costas del mar Argentino. Cuando hablamos de la reproducción del lobo marino, podemos decir que es la única especie de pinípedos que separa las actividades de apareamiento y crianza. La topografía del área en la que se congregan es determinante para su reproducción. Si es homogéneo y no presenta sitios con ventajas sobre otros, entonces los machos defenderán a las hembras próximas al estro, que es el momento de la ovulación. En cambio, si se asientan en un área heterogénea, con recursos por los cuales competir, por ejemplo lugares de sombra o piletones de marea donde se puedan refrescar a horas de máximo calor, entonces los machos defenderán territorios en los que se concentran las hembras para copular. Las hembras dan a luz a una única cría a los 2 días en promedio de arribar al área de cría. A los 7 días de producido el parto, están sexualmente receptivas y se produce la cópula. 2 días después de copular se realiza la primera excursión a alimentación al mar. A partir de este momento, la estrategia de las hembras consiste en viajes de alimentación al mar de 2 a 3 días de duración, alternados con permanencias en la lobería para alimentar a sus crías, también de 2 o 3 días de duración. La lactancia de los lobos marinos se extiende entre los 8 y los 12 meses, pudiendo prolongarse en circunstancias especiales, como por ejemplo durante largos periodos de escasez de alimentos, como ocurre en los eventos de los fenómenos del Niño. Cada vez que las hembras adultas lactantes regresan de sus viajes de alimentación del mar, deben ubicar a sus crías entre cientos de otras crías que se agrupan a la espera de sus madres. La identificación es posible gracias a la vocalización, el olor de la madre y también depende mucho de la cría que responde al llamado de esta. Dentro de los 2 únicos pinípedos que habitan en el Perú y se encuentran protegidos por la legislación peruana está el lobo marino, que mediante el Decreto Supremo número 004/2014 Minagri clasifica al lobo marino como especie en peligro, prohibiendo su extracción, transporte, tenencia y exportación con fines comerciales, y que en la resolución ministerial número 00103/76-PE prohíbe la caza de lobos marinos en todo el litoral peruano. Su cabeza en forma de T con los ojos en los extremos es inconfundible. Existen varias especies de tiburón martillo y cada una de ellas tiene un tamaño distinto. Su longitud máxima es de 6 metros. El tiburón martillo caza sus presas gracias a que tiene una amplia visión de lo que sucede a su alrededor. Sus principales presas son generalmente peces pequeños, calamares, cangrejos, aunque también pueden cazar rayas y pulpos. Los tiburones martillo y especialmente el tiburón martillo común son objeto de capturas directas e incidentales en pesquerías costeras y pelágicas de todo el mundo. Para varias regiones se han documentado como resultado de este hecho descensos de población superiores al 80%. Las aletas de tiburón martillo son muy preciadas como un ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón, un plato festivo tradicional chino, y pueden venderse a un precio de más de $100 por kilogramo.
La pesca del tiburón martillo en el Perú está vedada desde el año 2016. Esta se aplica desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo de cada año, por ser el periodo de reproducción de esta especie. Esta veda se da en forma uniforme en los casi 3.000 kilómetros de costa peruana. Los tiburones martillo no aparecen en toda la costa al mismo tiempo, sino que su aparición es gradual. Es decir, que en la época de aparición de juveniles, cerca de las áreas de pesca, ocurre en diferentes temporadas, dependiendo de si se trata de la costa norte o la del sur del país. Es por ello que para que la veda sea efectiva, es recomendable tomar en cuenta el conocimiento de los pescadores, quienes conocen más de los movimientos de estas especies en el mar. Los delfines presentan una distribución global, es decir, que están por todo el mundo, desde el Ecuador hasta regiones subpolares, evitando aguas extremadamente frías, aunque la mayoría de las especies se centran en zonas temperadas y áreas tropicales. Normalmente habitan mares poco profundos en zonas de plataformas continentales, y aunque la mayoría de las especies de delfines son de agua salada o de mar, también hay algunas que viven en aguas dulces. La distribución y el hábitat de los delfines es diferente para cada especie, aunque todos serán capaces de cambiar su hábitat cuando sea necesario para sobrevivir. Cuando hablamos de la reproducción del delfín, podemos empezar diciendo que alcanza su madurez sexual a los 3 o 4 años, o cuando alcanza un tamaño de 6 a 7 pies de largo. Dependiendo de dónde viven, pueden alcanzar su madurez sexual tarde o temprano en la vida. El periodo de gestación dura de 10 a 12 meses, mientras que los nacimientos mayormente suelen ocurrir durante la primavera y otoño. Las crías miden de 30 a 34 pulgadas al nacer y lactan una sorprendente cantidad de 14 a 19 meses. Durante este tiempo, otro delfín les hace de niñera, ya sea macho o hembra. Este será el único delfín que la madre permitirá que se acerque a la cría. Los delfines tienen más de una pareja a lo largo de su vida y en general dan a luz una sola cría cada vez. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, los gobiernos, las ONGs y el grupo turístico TUI como socio corporativo construyen actualmente una fuerte alianza para alcanzar un objetivo en común: proteger a los delfines. En el Perú, el delfín es una especie protegida por la Ley 26585, que prohíbe su extracción, procesamiento y comercialización. La marsopa espinosa es un interesante mamífero que solo se encuentra en las aguas costeras de América del Sur, desde el Atlántico en el sur de Brasil hasta Argentina, seguida por Chile, donde su distribución se extiende hasta el norte del Perú, en Paita. Habita en aguas costeras de hasta 150 metros de profundidad, frecuentando estuarios y ríos. Realmente, con respecto a la reproducción de la marsopa espinosa, no hay mucho que decir. Mayormente se reproducen a Perú a fines de verano y otoño. No se conocen periodos de gestación y hasta qué edad pueden llegar a vivir, aunque se estima que la gestación podría durar entre unos 11 a 12 meses, y el tamaño de su cría, que pueden ser entre los 68 centímetros en promedio. Actualmente la marsopa es una especie protegida, por lo que está prohibida su extracción, procesamiento y comercialización, dicho esto en la Ley 26585 de la Constitución vigente. La marsopa espinosa es uno de los 4 mamíferos que más se capturan incidentalmente, incluidas las ballenas y delfines. Recientemente este tipo de marsopa ha subido de categoría a casi amenazada, siendo la nueva categorización merecida por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Si queremos entender cuáles son los motivos que ocasionan que determinadas especies se estén extinguiendo, tenemos que mencionar 3 principales factores: la pesca ilegal, la pesca informal y la pesca incidental.
Hablemos primero de la pesca ilegal. Llamamos pesca ilegal cuando se incluyen actividades ilícitas y no se ha respetado lo impuesto por el Estado. Entre ellos se puede mencionar el incumplimiento de 3 criterios: el incumplimiento de las tallas mínimas, el incumplimiento de las vedas y la captura de las especies naturalmente protegidas. Las tallas mínimas son la longitud que se toma como referencia para pescar un pez o cualquier recurso hidrobiológico. Son un instrumento de manejo imprescindible para la sostenibilidad de la pesca, en la que se señala la longitud que deben poseer los peces e invertebrados para ser capturados. Es gracias a ella que se protegen a los peces y otras especies hidrobiológicas hasta que logran alcanzar su madurez reproductiva. Es decir, han transcurrido su etapa de juveniles y se han reproducido aumentando la biomasa del recurso, asegurando de esta manera la continuidad de la población y con ella la pesca. La veda. La veda es una medida de conservación que se utiliza para proteger el stock de un recurso pesquero en un periodo de desove, en la cual se encuentra prohibido capturar alguna especie en un espacio de tiempo determinado. Algunas de las razones por las que se establecen los tiempos de veda son evitar la depredación de los recursos marinos para poder permitir la reproducción de las especies marinas, ya que en términos globales el 90% de peces grandes depredadores del mundo ya se han agotado y el 29% del total de especies de mar están siendo sobreexplotadas por la pesca ilegal, por lo que cada día disminuye la diversidad del consumo. Es por ello que se establecen vedas para proteger los recursos hidrobiológicos y que estos no se extingan como consecuencia de la pesca masiva y excesiva realizada por el ser humano. Especies legalmente protegidas. Esta protección legal es dada por los gobiernos a través de leyes específicas o por la aplicación de convenios y tratados internacionales. Existen muchas razones por las cuales una especie debe contar con una protección legal especial. La mayoría de las especies protegidas son especies amenazadas o que se encuentran en peligro de extinción. Se llama especie amenazada si la población es vulnerable a estar en peligro en un futuro próximo, y se considera en peligro de extinción si la población enfrenta un alto riesgo de extinción. En el Perú, se calcula que alrededor de 71.100 pescadores artesanales embarcados operan actualmente, de los cuales 87.2% son informales, por no contar con un título habilitante o no tener vigente su carnet de pescador artesanal, informa Andina en el 2020. Esta situación es verdaderamente preocupante, ya que esta gran escala de informalidad trae como consecuencia la debilidad del subsector por la falta de competitividad y productividad, puesto que no se toman en cuenta las medidas adecuadas en la explotación de los recursos naturales hidrobiológicos. Además de ello, durante muchos años se ha podido observar cómo la pesca artesanal ha ido alterando el hábitat de la especie marina en diversas zonas costeras, como producto de prácticas improductivas y antisostenibles que promueven una extracción de peces fuera de ella. Puede resultar un tanto exorbitante evaluar la pesca artesanal como un impacto ambiental por la extracción indebida de recursos marinos. Sin embargo, es inevitable hablar de ella, ya que las consecuencias de la pesca informal no solo se reducen a la extracción indebida de los recursos marinos, sino que también en torno a la contaminación de los diferentes terminales pesqueros, a las condiciones de insalubridad presentes y a los desechos vertidos al mar, donde muchas especies encuentran todavía un hábitat propicio para su reproducción. Denominamos pesca incidental a la captura de peces, mariscos y animales como mamíferos, tortugas y aves marinas pescados de forma accidental y que lamentablemente mueren debido a las artes o equipos usados en la pesca cuyo objetivo es capturar a otras especies. La matanza indiscriminada no es normal y tampoco es inteligente. Matar a millones de animales marinos también afecta a su entorno. Los peces muertos que son arrojados por la borda y otros desechos atraen especies carroñeras que afectan el ciclo de nutrientes en el agua. Las dragas hidráulicas son un ejemplo.
Estas son jaulas de acero que son arrastradas en el fondo del mar para recoger almejas. El problema es que las dragas atrapan en su camino todo lo que encuentran a su paso, destruyendo el lecho marino. Las redes de arrastre de fondo, otro enemigo de los océanos, son grandes y pesadas redes que raspan el fondo del mar. Estas capturan todo tipo de animales y desgarran corales y esponjas marinas. En Piura, un video publicado en las redes sociales mostraría cómo una embarcación de arrastre de la empresa Hajduk tiraba al mar de Piura miles de merluzas juveniles, cuyas tallas oscilaban entre 15 a 25 centímetros. Se sospecha que la empresa hizo esto con el fin de evitar posibles sanciones por parte de las autoridades al capturar este tipo de peces que no habían alcanzado aún su talla mínima permitida. Todos estos factores ya mencionados no solo afectan a la vida marina, sino también a las personas que dependen de estos recursos para vivir y alimentarse. La sustitución de las especies es la venta de estas mismas con otra denominación, con otro nombre. Este caso puede suceder, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante o un mercado local de comida marina, como se le suele denominar, y uno pide exactamente un platillo que tiene exactamente un tipo especial de pez o de pez sobre todo. Te dan un plato que tiene una diferente especie, pero uno no lo sabe porque ya está cortado y está sazonado. Entonces está surgiendo aquí una sustitución de esta especie. Esta situación se reconoció gracias a un estudio de Oceana y Prodelphinus, de las cuales se realizaron aproximadamente un estudio de 225 especies ofertadas de la misma situación que mencioné antes. Entonces, 7 de cada 10 de estas muestras mostraban que realmente no era la misma especie que se estaba ofertando a la que se estaba consumiendo. Esto tiene una verdadera repercusión en nosotros, no solo en la parte económica, sino también en la parte medioambiental y de salud. Me refiero a la parte económica porque cuando uno va a adquirir un platillo con una especie de diferente denominación, muchas veces se pagan con sobreprecios, ya que la calidad de la carne y la dificultad de hallar esta especie lo amerita. Sin embargo, cuando recibe un platillo con una diferente especie que no sabía, está siendo realmente estafado. Por otra parte, cuando me refiero a la salud, muchas veces cuando uno no sabe realmente de dónde provino, no va a saber qué consecuencias puede tener a la larga en la salud. Por ejemplo, puede ser alguna especie que no es apta para el consumo humano, sin embargo se está ofertando a un mismo precio que otra especie que sí es comestible por nosotros. Entonces, por esa parte perjudica a la salud de la ciudadanía. Y por último, en la parte medioambiental tiene una repercusión fuerte, ya que se va a alterar los ecosistemas marinos que viven en constante armonía y que también cabe una gran posibilidad que se estén utilizando especies amenazadas o en peligro de extinción de nuestro preciado mar peruano. Las especies baratas vendidas como otras más caras son usualmente el mero, la corvina, la cabrilla, el atún, los cuales son reemplazados por la viuda, el perico, el falso volador y el bonito respectivamente. Observamos que la diferencia de estos precios es muy significativa, llegándose a ahorrar el 50% del precio. A continuación mostraremos dos casos donde la pesca ilegal y la sustitución de especies juegan un rol muy dañino en nuestro ecosistema marino y nuestros recursos hidrobiológicos. El caso del toyo. Muy pocos peruanos en la costa saben que el toyo es un tiburón y que existen varios tipos de este. Según una encuesta realizada por Oceana en toda la costa del Perú, 3 de cada 4 peruanos comen tiburón sin saberlo. Sin embargo, cuando se consume el toyo, muchas veces al filetearse, al sazonarse, no se sabe si realmente se está consumiendo el toyo. Y aquí viene la sustitución de una especie, ya que se podría ofertar un
tipo de tiburón que está en especie amenazado o vulnerable a los comensales. Por ejemplo, el tiburón azul, el tiburón diamante, el tiburón martillo y el tiburón zorro, los cuales se han encontrado evidencia que su carne ha sido ofertada a los comensales de diferentes restaurantes. Por los años 90 y 2000 se ofrecía cerca de los puertos costeros el muchame de chancho marino, el cual, según testimonios de comensales, era muy exquisito. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que este muchame era hecho a base de carne de delfín o de marsopa marina. Aunque en 1996 se promulgó el Decreto Supremo número 00296, donde se prohibía el consumo de carne de delfín, hasta el día de hoy se ha observado una caza ilegal de ellos y una venta de su carne obviamente ilegal también. La trazabilidad es muy importante, ya que es un proceso que nos permite rastrear desde el principio hasta la distribución, el consumo, la eliminación de diversas materias primas para saber por qué, por quién y cuándo fueron producidas estas mismas. Entonces debemos implementar un sistema que pueda ofrecer eso. Por ejemplo, en los restaurantes, esto sería muy adecuado, ya que tan solo no se protege al consumidor, sino que también creamos una conciencia de que también se deben proteger los recursos marinos y podemos estar más vigilantes a que esto suceda. También la ciudadanía juega un papel muy importante en esta situación. Debemos guiarlos y orientarlos para que puedan reconocer las distintas especies marinas que pueden estar amenazadas y también para que ellos mismos no sean estafados por ese tipo de sustitución de especies que a la larga va a afectarnos no solo a nosotros, sino también a nuestro mar peruano. La costa marina de Perú es bañada por uno de los mares más biodiversos y productivos del mundo. Sin embargo, malas prácticas en la actividad pesquera, la ausencia de monitoreo constantes a las embarcaciones artesanales y los vacíos en las políticas de pesca industrial, entre otros factores, amenazan ese gran patrimonio. A partir de ello, se toma en cuenta la creación de áreas marinas protegidas como una de las estrategias de conservación más efectivas, las cuales contribuyen a la seguridad alimentaria, creación de empleo, protección de comunidades costeras y mantenimiento de múltiples servicios ecosistémicos. Implementar una estrategia de conservación a través de áreas marinas protegidas es importante porque genera beneficios desde distintos puntos de vista. Estas áreas son probablemente una de las pocas figuras legales que permiten la participación de la sociedad en las acciones de conservación de ecosistemas marinos por parte del Estado, pues no es posible implementar otra figura legal que no sea gestionada desde el gobierno central en el ámbito marino, en tanto este sea patrimonio natural de la nación dispuesto en la Constitución. Hasta ahora, apenas llegaba a un 0.48% del dominio marítimo de su extensión bajo algún mecanismo de protección. De hecho, el Perú era el país de la región más retrasada en el cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, más conocido como Metas Aichi, donde se estableció, entre otras cosas, que para el 2020 se protegería al menos el 10% del espacio marino. En medio de controversia, el 5 de junio de 2021 se oficializó la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca a través del Decreto Supremo publicado en el Diario El Peruano. Se trata de la primera área protegida completamente marina que se establece en el Perú. Esa dorsal cubre 62.392 kilómetros cuadrados del océano y permite aumentar hasta casi un 8% la superficie del mar peruano bajo protección. Para lo cual, durante su presentación, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, precisó que la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca tiene como finalidad proteger principalmente una cadena montañosa submarina que va desde los 1.800 metros hasta los 4.000 metros de profundidad.
El camino para la protección de nuestros ecosistemas marinos recién está empezando. Cabe resaltar que aún existen áreas poco estudiadas o de difícil acceso que no cuentan con representatividad en nuestros sistemas de áreas naturales protegidas. A partir de ello podemos inferir que si bien hay una preocupación por el ámbito marino y el nivel de protección va en aumento, estos esfuerzos aún son insuficientes, considerando que el Perú se encuentra entre los 10 países más megadiversos del mundo. Con el Decreto Ley número 25977 se aprobó la Ley General de Pesca, con el objetivo de normar la actividad pesquera y acuícola, promover su desarrollo sostenido y asegurar el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Esta ley tiene como finalidad que dentro del marco legal, toda persona que extraiga recursos hidrobiológicos como peces, algas y mariscos debe contar con un título que lo habilite, ya sea concesión, autorización o permiso. Las únicas autoridades que pueden otorgar estos derechos son el Ministerio de la Producción y los gobiernos regionales correspondientes. Sin embargo, hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando la actividad es desarrollada con fines de subsistencia, no se requiere contar con un permiso de pesca. Las principales normas que regulan estas actividades pesqueras en el país son la Ley General de Pesca y su reglamento. Ambas definen los objetivos y modalidades de acceso a las pesquerías, las herramientas de manejo y de ordenamiento pesquero, los roles de las autoridades, las sanciones e infracciones, entre otros temas relacionados a la gestión de las pesquerías. Dejemos a las demás generaciones la posibilidad de conocer lo maravilloso que es el mar y las especies que viven en él. Juntos por la sostenibilidad del Mar de Grau.